Pablo Gil, analista de XTB, nos hace una importante advertencia que debemos de tener en cuenta al realizar nuestras inversiones. Además de ello, nos cuenta en esta situación tan peligrosa de alta inflación, de elevación de tipos de interés, de restricciones que están recibiendo en China por la política de COVID-0, entre otras cosas tan difíciles, dónde está invirtiendo actualmente y cuál es su visión macroeconómica de la economía. Desde la crisis del 2007-2008, la bolsa americana se ha revalorizado de forma significativa. E incluso tras la pandemia del año 2020, múltiples inversores en esa época invirtieron también parte de sus ahorros y empezaron a invertir, y la bolsa se ha revalorizado y ha llegado a máximos históricos. Y se ha llegado a la conclusión y al pensamiento de que la bolsa siempre sube. Pero Pablo Gil nos hace un análisis y una reflexión sobre esta frase, acerca de que si la bolsa siempre sube. Y nos pone un primer ejemplo de la cotización del índice bursátil de Japón, el Nikkei. La revalorización del Nikkei durante el periodo 1950-1990, estamos hablando de 30 años, tuvo una revalorización aproximada del 47.000%. Sin lugar a dudas, una revalorización espectacular. ¿Y con esto confirmamos que la bolsa siempre sube? No. Además de esto, nos hace también ese hincapié de que durante ese periodo no fue una revalorización continua, sino que tuvo al menos 4 periodos de caídas de más del 20%. Si analizamos el periodo de 1990 a 2010, estamos hablando de un periodo de 20 años, el valor del índice japonés cayó más de un 80%. Y por más inversor a largo plazo que seamos nosotros, es muy difícil soportar unas caídas durante 20 años y mantener la inversión realizada. Algo similar sucede con el índice chino Hansen, que desde los máximos de 2009 ha caído un 76%. Y no solamente índices y bolsa asiática, sino también tenemos el ejemplo del IBEX 35, que desde 1998 a la fecha, el crecimiento que ha tenido ha sido del 0%. Y no ha recuperado, incluso faltará muchísimo tiempo más para que recupere los máximos de 2009. Y no solamente el IBEX 35, también tenemos el ejemplo del Eurostock 50, donde cotizan las principales y más importantes empresas europeas, que desde el año 2000 no ha tenido crecimiento. Es algo que no se puede soportar a largo plazo, porque veremos que en el paso de los años, el crecimiento y el rendimiento de nuestras acciones o es negativo o es del 0%. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de que la bolsa siempre sube, pues la realidad tenemos que no es así. Pero dirá alguno, no, el crecimiento de la bolsa siempre es continuo, pero de la bolsa estadounidense, de la bolsa norteamericana. No, también la bolsa americana ha tenido largos periodos de crecimiento nulo. Durante los últimos 150 años de historia ha tenido al menos 4 periodos en los cuales el crecimiento ha sido nulo. Tenemos un periodo de 26 años que inicia alrededor de 1870, de 26 años. Luego tenemos un segundo periodo de crecimiento cero de 41 años. Posteriormente la bolsa se revaloriza, pero tenemos 13 años de crecimiento nulo. La reflexión con esto es que es muy importante, es esencial que nosotros tengamos muy en cuenta el momento de cuándo debemos de empezar a invertir, de cuándo debemos de meternos en bolsa. Porque si nos metemos en bolsa en un momento de máxima cotización, de cuando las cotizaciones se encuentran en máximos históricos, nos encontraremos con probablemente un riesgo de tener un largo periodo de años donde el crecimiento, la revalorización de las inversiones que hagamos sea una revalorización nula. Bueno, entonces, ¿cuándo es un buen momento para invertir? Aquí podemos tomar y tener en cuenta una frase muy importante de Warren Buffett. Hay que intentar ser cautos cuando otros sean ambiciosos y ser codiciosos cuando otros tienen miedo. Desde el año 2020, después de la pandemia,
ha habido una revalorización muy importante de la bolsa. Todo mundo ha empezado a invertir, ha querido, hermanos, meter su dinero allí en bolsa, meter sus ahorros, y todo mundo está empezando a hablar de esta inversión. Es un momento en donde cual la gente es ambiciosa, y ahí Warren Buffett nos dice que debemos de ser cautos. Ahora bien, estamos en un proceso de caída, un bear market, en donde empresas tan importantes como puede ser Amazon, Facebook, Tesla, han tenido unas caídas bastante importantes. Y no hablar del mundo de las criptomonedas como Bitcoin, como buque insignia de todas estas monedas digitales, que han tenido unas caídas impresionantes. ¿Cuántas personas quieren ahora invertir en estas acciones? ¿Cuántas personas quieren ahora invertir en Bitcoin, en Netflix o en Meta? Pues este puede ser el razonamiento y la pista más importante que debemos de tener en cuenta cuando es el momento adecuado para invertir. Ahora muchos se están preguntando dónde está el suelo, dónde está el suelo, porque quieren comprar en ese momento cuando llegue ese suelo. Pero Pablo Gil también razona de esta forma. Hay demasiado interés por parte de la gente en encontrar dónde está el suelo de mercado para que el suelo esté cerca. Cuando el mercado capitula, no capitula sin ti, capitula contigo. ¿Vale? O sea, tú no te quedas como un observador diciendo, mira cómo están capitulando todos y ahora yo voy a ser el listo que voy a favorecerme del rebote que va a haber. No funciona así. La capitulación es global. La capitulación es un sentimiento de no hay solución. Esto es un desastre, no va a haber un suelo. Y eso es el sentimiento que había en 2008 y es el sentimiento que había en 2002. ¿Y por qué no ha habido, cómo hemos conseguido evitar ese sentimiento a lo largo de los últimos 12 años? Digo, en parte porque no ha cambiado la tendencia alcista. Porque cada vez que ha habido un momento en el que podía haber cambiado, como fue en 2018, la Fed cambió la política monetaria para que el desastre que se daba a finales del 2018 no acabase en un problema gigante. Porque cuando llegó el COVID, que también podía haber sido porque provocó una recesión económica sin parangón, la política fiscal y la política monetaria fueron tan descomunales que en la peor recesión económica de la historia del último siglo, la bolsa americana terminó en máximos históricos. Eso es manipular el mercado. Y ahora ya no hay esa manipulación. Ahora es cuando existe el riesgo de que los inversores tengan que enfrentarse a las valoraciones, a los resultados, a las presiones inflacionistas, a la ausencia de apoyo, y veamos realmente cuál es el punto de equilibrio de la bolsa. Que se enfrenten a cuánto han comprado el año pasado. ¿Y qué pasa si hay que liquidarlo? ¿Cuánto hay apalancado? ¿Y qué pasa si hay margin calls? Creo que es el momento, ¿no? Y dices, vale, es una visión muy negativa. Digo, no es muy negativa, es muy realista, ya lo estáis viendo. Pues lo estáis viendo con Facebook, con Netflix, con Peloton, con DocuSign, con AMC, si lo estáis viendo, si está pasando. Es muy curioso, porque yo llevo 36 años en el mercado y entonces hay mucha gente que te dice, no, es que se verá claro. Digo, no, nunca se ve claro. Nunca se ve claro. Siempre hay partes que son muy evidentes, te parecen un exceso y no el canario en la mina que te está indicando lo que va a pasar con lo demás. Hay gente que defiende que no van a poder subir tanto los tipos. Hay gente que defiende que los resultados de las compañías no van a deteriorarse tanto. Hay gente que defiende que los share buybacks van a evitar el acabose de las acciones. Hay 1000 opiniones. Entonces, ¿qué hace que cambie la opinión? Cuando te empiezan a dar cachetes. Tú vas y dices, no va a pasar porque ¡bumba! Te arrean. No va a pasar, ¡bum! Te arrean. No va a pasar, te arrean y cuando llevas un 45% abajo, ya lo dices con los bocos pequeñitos. Yo creo que no va a pasar. Hasta que llega un momento en que dejas de decirlo, porque ya ha pasado. Para entonces estás liquidando posiciones, mientras que en ese momento lo interesante es estar buscando oportunidades. Pero como vienes a pie cambiado desde arriba y no lo has visto venir, en el momento en que tienes que comprar, tú ya has gastado toda la munición antes, mucho antes de lo debido. Ya no te queda pólvora seca. Entonces, abajo no quiere comprar nadie. Los suelos es donde nadie quiere comprar.
Igual que el techo es donde todo el mundo quería comprar. Es así. Es un tema de psicología. ¿Vale? Bueno, y en medio de toda esta situación tan difícil, ¿en dónde está invirtiendo su dinero Pablo Gil? Él mismo nos lo dice de esta forma. Por fin puedes comprar deuda para percibir un cupón positivo y es una inversión muy razonable. Tú puedes decir, oye, ya sé que cobrar un 3,5, un 4% no me compensa el nivel de inflación. Digo, ya, pero es que si no haces nada con tu dinero y la inflación está al 6 o al 7%, pierdes un 6 o un 7% cada año. Mientras que si compras un bono, no consigues compensar ese 6-7%, pero al menos recibes un 4, un 3,5, un 4%, lo cual la pérdida anual es menor. Si, como hemos dicho antes, la inflación continúa remitiendo, tal vez dentro de un año la inflación ya no supere esa rentabilidad de esos bonos. Y tal vez dentro de 2 años la inflación esté por debajo de la rentabilidad de esos bonos. Un 4% sostenido durante 10 años es mucho dinero, ¿vale? Máxime cuando el entorno bursátil no está claro. No pretendo trasladaros que hay que comprar a 2.200. No pretendo eso. Lo que pretendo deciros es el proceso de inflación que estamos viviendo desde 2021 en adelante. Lo que está obligando es a un cambio en las políticas monetarias muy drásticas que están llevando a cabo la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, e incluso se intuye que va a pasar a partir de abril con el Banco de Japón, y eso va a provocar que muchos de los excesos que hemos vivido a nivel de valoración y de euforia se limpien. Y cuando se limpien, se puede abrir una oportunidad de inversión muy buena que pueda durar tal vez años o incluso décadas, en los que el punto de entrada sea envidiable. Creo yo que esta reflexión que nos hace Pablo Gil con su dilatada experiencia nos sirve a todos y que debemos siempre tener muy presente al momento de realizar nuestras inversiones.